¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da gusto saludarles y estamos continuando en esta serie de Somos Obreros. Yo espero que para esas alturas ya lo tengamos bien metido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra identidad haya sido moldeada. Y quiero hablarles de este tema que se trata de la fidelidad. Digan conmigo, fidelidad. Vamos a hablar de ser fieles hasta el final. Fieles hasta el final. Y como yo lo veo, cuando somos obreros tenemos dos retos. Número uno, decidir empezar, decidir comenzar. Y número dos, terminar bien. Yo espero y confío que para estas alturas del partido ya hayamos decidido empezar bien con todo lo que hemos visto, lo que Dios nos ha hablado. Yo espero que ya hayamos tomado la decisión, la determinación, ¿verdad? O estemos por comenzar, decimos, no, ya estoy mentalizado, lo he recibido y estoy empezando a actuar. Pero ahora vamos a enfocarnos y hablar de lo segundo y a lo que yo he entendido como uno de los peligros más grandes de todo obrero en la cosecha, de todo hijo de Dios. Y yo creo que uno de los peligros más grandes que luego llegamos a tener es el que podemos estar tan metidos en el trabajo, en las labores, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que nos descuidamos a tal grado que luego no se termina bien. O en otras palabras, déjame decírtelo así. El peligro es que descuidemos el ser por el hacer. Que en el trayecto donde estamos trabajando, esforzándonos, haciendo y deshaciendo y un montón de cosas, nos olvidemos de la esencia. Perdamos el propósito de lo que hacemos. Y desde mi perspectiva, yo te lo digo, que cuando nos clavamos tanto a veces, yo me he clavado a veces tanto en la iglesia, en hacer las cosas que se me piden, en compartir, en esto y lo otro, que a veces se me olvida que también soy parte de la iglesia. Y ese es el peligro que corremos todos, que estemos tan enfocados en hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que es importante hacer, que nos olvidemos que lo más importante antes de hacer es ser delante de Dios. Es importante entonces cómo comienza uno, pero yo diría que es aún más importante cómo termina uno en la vida. Es más importante cómo terminamos nuestros días, porque puede ser que quizás en el principio pues empezamos tropezándonos no muy bien, con muchos errores. Pues ¿quién comienza con todo o perfectamente? Yo creo que muy pocos o casi nadie, pero lo más importante es que podamos tener la carrera. Los comienzos suelen estar llenos de retos, de desafíos, pero también suelen ser emocionantes y alentadores porque hay mucho que se puede hacer, hay sueños, hay planes, hay ilusiones. El problema de muchos no es iniciar las cosas. Yo creo que todos al inicio de año, por ejemplo, nos ponemos proyectos y nos inscribimos al gimnasio y empezamos que la dieta y empezamos que a un libro, empezamos con nuestro plan de lectura diario. El problema para la mayoría de nosotros no es iniciar, sino más bien perseverar, permanecer al grado que terminemos bien lo que iniciamos. Pues como todo, conforme pasa el tiempo, se corre el riesgo de empantanarse, de enrutinarse, a tal grado que luego se pierde la esencia. Se pierde el fuego, se pierde la pasión, se pierde vida, se pierde propósito. Y cuando se pierde esto, escucha, se corre el riesgo del cual hemos estado hablando, no terminar bien. Y esto, desde mi perspectiva, es de las cosas más tristes, lamentables y peligrosas que a cualquiera le puede pasar. Escucha, a cualquiera le puede pasar. Por ejemplo, el mayor reto no es casarse. Y vaya que en estos días para algunos el hecho de tomar la decisión de casarse es un gran reto. Pero el gran reto es permanecer fieles hasta el final en el matrimonio. Y más que solamente permanecer, que digas, uy, aquí estoy aguantando, perseverando, terminar bien, más feliz, más enamorado, amando más como Cristo, más como dice la palabra. Ese es el reto, terminar bien. Esto es tan importante, escucha, el hecho de permanecer fieles hasta el final, que el mismo Jesús reenfocó
a sus discípulos, o como hemos estado viendo en esta serie, a los obreros. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, habla de esta verdad. Dice que una vez que estos obreros habían sido enviados, que les dio instrucciones, que ya hablamos de eso, dice que regresaron con gozo y le dijeron a Jesús: Señor, aún los endemoniados o los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y fíjense, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Al meditar estos versos, hay varias cosas que a mí me emocionan, me llaman la atención. Ya hablamos de un principio, el principio de reportar, de la retroalimentación. Pero me bendice el hecho de entender que tenemos el poder y el respaldo de Dios para hacer su obra, porque dijo Jesús: yo les doy autoridad para hollar, para sujetar, para deshacer, les doy autoridad, dice textualmente, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Eso me emociona porque tenemos la autoridad y el respaldo de Dios para hacer la obra. Solo hay que atreverse, hay que vivir por fe y, escucha, muy importante, y lo hemos visto, vivir bajo autoridad. Ahora, me impresiona que a pesar de esto, que se me hace increíble, se me hace emocionante, se me hace súper padre, me impresiona que el énfasis de Jesús no fue en maravillarse de lo que sus discípulos habían logrado, los obreros habían logrado, porque yo pienso que Jesús ya sabía que esto iba a suceder, sino que el enfoque de Jesús estuvo en el ser, la esencia, la identidad de sus discípulos. Jesús dijo: si por algo se tienen que regocijar, regocíjense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y estar escrito, que tu nombre esté escrito en el cielo, como dice en otra porción en el libro de la vida, no es algo que podamos ganar por obras, no es algo que tú y yo podamos, por mucho hacer o por no hacer, podamos obtener, sino que lo tenemos por el hecho de ser hijos de Dios, por la fe. Y ese es ese hecho de creer nos da seguridad de que estaremos un día en el cielo. Ese hecho de que sabemos que somos hijos de Dios es lo que nos da esa seguridad. Estaremos en el cielo porque somos hijos de Dios por la fe en Jesús nuestro Salvador, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso es lo que debe realmente darnos más alegría, gozo. Eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo más importante. Por eso el énfasis de hoy es que para que un día podamos estar en el cielo, por lo cual dijo Jesús que eso es lo que tiene que causarnos mayor gozo, es necesario terminar bien, cuidando nuestro ser, escucha, hasta el final, cuidando nuestra esencia hasta el final. El gran apóstol Pablo, me impresiona, este hombre, gran hombre de Dios, dijo que debía cuidarse hasta el final. No fuera que él, llegando a ser o habiendo sido heraldo para muchos, un pregonero, alguien que predicó, él mismo se perdiera. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, en la NTV, quiero leerte estos versos porque quiero que entiendas la importancia que es esta verdad. Lo importante que eran para los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, el terminar bien, el llegar al final de sus días bien. Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, es decir, se esfuerzan, se disciplinan, se ponen retos. Lo hacen para ganar un premio, escucha, que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso dice el versículo 26, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, escucha, fíjate, dice, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¡Ay, wow! Escuchar al apóstol Pablo decir estas palabras a mí me golpea, me simbra, porque dices, pues es el apóstol Pablo, se le apareció Jesucristo, abrió tantos continentes, es un hombre de Dios, un hombre de oración, alguien súper guau para nosotros. Y este hombre
tenía una preocupación: terminar bien. Si algo le preocupaba a él era que hubiera algo en el trayecto que lo pudiera descalificar. Y damos gracias a Dios que el apóstol Pablo terminó bien. Pero por eso todo lo que hacía, cada paso que daba, lo hacía, escucha, con propósito. No vivía al ahí se va. No vivía a ver si es chicle y pega. No estaba jugando al cristiano, ¿verdad? O no estaba viendo, pues voy a la congra a ver si sí, o pues voy a intentar esto, a ver si esto de Dios funciona. No, todo lo que él hizo, lo hizo con una intención, porque él sabía quién era, sabía a qué había sido llamado, había recibido el llamado del mismo Jesús para ser un obrero, ir y predicar. Por eso todo lo que hacía lo hacía con propósito, con intención. Y en ese proyecto, haciendo todo eso, él se cuidaba, él se esforzaba para que no hubiera algo que lo desenfocara, que lo hiciera estar descalificado. Que un día podamos decir como el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, me encanta. Este es mi deseo y es el deseo que yo tengo para ti. En medio de todo lo que estamos haciendo como obreros, ir predicar y todo, que un día podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y escucha esto, y he permanecido fiel. Di conmigo, fieles hasta el final. Tenemos el deseo en nuestro interior de terminar bien. No hay alguien que yo conozca que tenga el deseo de terminar mal sus días en la tierra. Nadie que yo sepa que un día, que sepa o esté consciente que un día va a morir, quiere estar enojado con medio mundo, con problemas de salud, con incertidumbre sobre su eternidad, con deseos inconclusos, sueños frustrados. No, quiere terminar bien. Ahora, por eso yo me hago esta pregunta: ¿cómo podemos terminar bien? Me gusta que el apóstol Pablo habla de varias cosas muy interesantes, donde dice, yo disciplino mi cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Yo tengo disciplinas, yo me esfuerzo, yo hago cosas para cuidar lo más importante. Y lo más importante que el apóstol tenía era su identidad delante de Dios, de hijo, de obrero, porque él sabía que si mantenía esa identidad y nada lo desenfocaba de eso, él un día estaría con Dios, no por lo que hacía, sino porque había cuidado su relación con Dios. Por eso, si yo me hago la pregunta el día de hoy, ¿cómo podemos cuidarnos para terminar bien? Yo te diría, cuidando las áreas más importantes, como lo hicieron los hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Y quizás haya más áreas, pero yo quiero hablarte en esta serie de 2 áreas que debemos de cuidar. Y en esta sesión, por cuestiones del tiempo, solamente vamos a tocar la primera, y en la próxima sesión vamos a hablar de la segunda. La primera área que yo creo que tenemos que cuidar es el área de nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros? Y para esto tenemos que recordar que tú y yo estamos compuestos de tres cosas, si lo podríamos decir, de 3 elementos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Tenemos que cuidar entonces nuestro ser. Nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar un poquito de cómo cuidar nuestro espíritu. Y quiero comenzar diciéndote sobre esto, que nuestro espíritu sin Dios está muerto. Porque así como el pez necesita el agua para poder vivir y el árbol, la tierra, para poder vivir y florecer, de la misma manera el hombre sin Dios, si no tiene a Dios, está muerto. El hombre necesita a Dios para poder tener vida. Y tú y yo sabemos, y lo hemos entendido, si tienes tiempo de caminar con Dios. Y si no, este es el principio. Cuando nos volvemos a Dios, cuando tenemos una relación con Dios, nuestro espíritu vive. Tenemos vida dentro de nosotros. Por lo tanto, escucha, toda la verdadera vida comienza en Dios. Y tú y yo podemos cuidar nuestro ser o cuidar nuestro espíritu teniendo, y más que teniendo solamente, manteniendo nuestra relación con Dios. Mantener y tener nuestra relación con Dios de una manera real es lo que va a traer y darle vida a nuestro espíritu. Pero no solo es eso, sino que también, escucha, cuando esto sucede, afectará inevitablemente nuestra alma, nuestro cuerpo y cada área de nuestro ser, porque todo está conectado.
Pero nuestro espíritu, en esencia, escucha, se cuida con nuestra relación con Dios. Cuidando que esta, escucha, sea real. No sea algo fingido, un intento, sino que sea algo real. Y para eso, para cuidar de que sea real, tenemos que dedicarle tiempo a nuestra relación con Dios. Sin tiempo no puede haber relación. Es más, entre más tiempo le dedicas a una relación, más fuerte esa relación llega a ser. Si tú y yo queremos que nuestro espíritu esté vivo, esté fortalecido, tú y yo tenemos que cuidar, mantener, alimentar, hacer florecer nuestra relación con Dios para que en esencia lo más importante de nuestro ser, que es nuestro espíritu, esté bien, esté fortalecido. Esto es lo que cuidaban los hombres y mujeres de Dios. Esto es lo que ellos procuraban siempre. Sí, hacían un montón de cosas, pero siempre cuidaban su espíritu, es decir, su relación con Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto de una manera práctica? ¿Cómo le puedo dedicar tiempo a mi con Dios para cuidar mi espíritu? Pues hay dos cosas muy prácticas que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo obrero debe de hacer. Y número uno es la oración. Lo hemos dicho un montón de veces, pero vale la pena recordarlo. La oración es la manera en que nos comunicamos con Dios. La oración es lo que le da vida a nuestra relación con Dios. Por eso es tan fácil para muchos caer en la monotonía, porque no avivamos nuestras vidas de oración. Sin oración no tenemos vida, no tenemos comunicación con Dios. Hace poco un predicador vino a nuestra casa Trigo y Miel y nos dijo que la oración era el oxígeno. Y sin el oxígeno, escucha, no hay posibilidad de que haya fuego, pasión, de que haya vida. Personalmente yo te puedo decir que mis mejores días, mis mejores temporadas de lo que yo soy consciente de mi vida, han estado rodeadas de oración. Comienzo con oración, termino con oración. Pero también me doy cuenta que lo mismo es al revés. Los peores días que he llegado a tener, los días más difíciles, y no porque me sucedan cosas buenas o malas, sino los días más difíciles donde quizás le he regado más, donde he estado peor en mi vida, donde he pecado más, donde he estado peor, es porque realmente hay una carencia de oración. Creo que la oración es lo que nos mantiene conectados a Dios, lo que nos mantiene sensibles. La oración es una necesidad. Además, tú y yo oramos no porque, o debiéramos orar no porque debiéramos, sino porque como hijos de Dios, esto es parte de nuestra naturaleza. La oración es algo que nos mantiene vivos en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios. Ahora, esto siempre, escucha, siempre va a estar conectado con algo que es fundamental, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Sin ella estamos flácidos, ñangos, desnutridos. No tenemos cómo enfrentar la vida, no tenemos cómo hacerle frente a los problemas. Pero no solo es el hecho de exponerse a la palabra. Ahora, por ahí se comienza, sino que nuestro estilo de vida tiene que ser meditar en la palabra. Para eso, pues comenzamos exponiéndonos a ella. Pero es la meditación de la palabra lo que nos fortalece espiritualmente, lo que nos da vida, lo que hace que nuestro ser esté fuerte. Hay tantos versos que nos hablan de esta verdad, del meditar en la palabra, pero me quiero enfocar en cómo lo dice el Salmo 1. Mira, dice, Salmo 1, versículos 2 y 3, dice, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor está su delicia. Es su deleite, es lo que disfruta, es lo que le llena. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Está hablando del principio. Y el resultado es vida. Es que su espíritu está vivo, es que tiene verdadera vida. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué importante es que la palabra de Dios esté en nosotros juntamente con la oración, porque esto nos va a vivificar en nuestro espíritu, va a hacer que nuestro espíritu esté fuerte. Esto es lo básico, es lo elemental de todo cristiano, y es lo que el apóstol Pablo, es lo que cada uno de los hombres y mujeres que amaban y temían a Dios guardaban en su vida, su relación con Dios, y amar y cuidar la palabra. Amar a Dios es amar la palabra. Amar a Jesús es amar la palabra. Bíblicamente, un verdadero hijo de Dios, y ahora como lo entendemos, un obrero de la cosecha, ama y tiene la palabra.
Además de que la palabra es un instrumento, escucha, indispensable como obreros para hacer la obra. Porque ¿qué le vamos a predicar a la gente si no conocemos la palabra? ¿Cómo vamos a enseñar a la gente a que crezca y madure si no tenemos la palabra? La palabra es un instrumento, la palabra es necesaria. La oración y la palabra, de una manera muy práctica, te puedo decir que son cosas que nos van a ayudar a mantener y cuidar nuestro espíritu y por lo tanto nuestro ser. Por eso mis mejores días, de verdad te lo digo, están rodeados de mi devocional con Dios, mi tiempo con Dios, donde yo le dedico a Él tiempo orando y meditando en la palabra. Ahora, el espíritu es solo una parte de nuestro ser en esta tierra. Tú y yo tenemos, o somos espíritu, pero tenemos un alma. Número 2, tenemos que cuidar nuestra alma. Y nuestra alma es donde se centran los pensamientos, las emociones. Y yo te diría, por lo mismo, es una de las áreas más difíciles de cuidar y de tener sanas. Primeramente porque la batalla principal que yo entiendo en la palabra, en la Biblia que dice, la vamos a librar todos los días en nuestra mente. Una de las batallas principales, o la batalla principal que todos los días, todos nosotros libramos, está en nuestra mente. Porque en nuestra mente es donde luego somos tentados y es donde muchas veces cedemos, o donde se libra la batalla para ceder a la tentación y pecar. Todo el tiempo estamos teniendo batallas en nuestra mente, nos demos o no nos demos cuenta. Porque la Biblia dice, y escucha, y el enemigo lo sabe, que nuestra vida se mueve en dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Tú y yo somos lo que pensamos, tú y yo actuamos en base a lo que pensamos. Por eso es tan importante llenar nuestra mente de lo que está vivo, de la palabra de Dios. Si tú quieres más consejos de cómo tener tu mente sana, pues puedes ver la serie completa que hablamos en los grupos, ¿verdad? En casa, acerca de mente sana. La puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, la puedes encontrar también en la página de Facebook por ahí. Ahora, el alma no solamente tiene que ver con pensamientos, también tiene que ver con emociones. Y es importante recordar que tú y yo somos seres emocionales, y esto no es algo malo, esto es algo que Dios hizo, Dios nos hizo así. Y si Dios nos hizo así es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Sin embargo, lo que no está bien es dejarnos controlar por nuestras emociones. Para eso yo he aprendido, y te comparto esto que es muy práctico para mí. La clave para controlar nuestras emociones es vivir bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo, quien produce naturalmente en nosotros su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Todo esto tiene que ver con nuestro carácter, y todo esto tiene que ver para ayudarnos a manejar correctamente nuestras emociones. Y esto se da naturalmente, escucha, sin un esfuerzo sobrehumano, cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos controle. Sin embargo, aunque estos dos consejos nos ayudan a cuidar nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones, no estamos exentos de que tú y yo tengamos alguna situación en esta área del alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, o incluso ya tengamos algún problema, alguna afectación o algo que no hemos podido resolver. Por eso Dios en su palabra nos anima a dos cosas muy prácticas. Número 1, perdonar. Y número 2, exponernos a la verdadera libertad que solamente Dios, a través de su palabra y su espíritu, nos puede dar. Perdonar es el primer paso para restaurar todas las cosas que están dentro de nosotros, sanar toda herida en nuestro interior. Y la liberación a la cual tú y yo estamos llamados a exponernos. Escuché una frase por ahí que me encanta: la liberación es el pan de los hijos. Es algo que experimentamos todo el tiempo. La liberación es el acto de romper ataduras, ya sean mentales, ya sean emocionales o espirituales. Y es algo que tú podemos experimentar, a la cual tenemos acceso, y no le tenemos que tener miedo. Yo quiero decirte que muchas veces, aunque yo he conocido, tengo tiempo de conocer a Jesús, estoy caminando con Él, seguro de mi salvación, el Espíritu Santo me ha llenado, aunque tengo todas estas cosas, ha habido a veces momentos donde me siento oprimido, donde me siento atado, donde hay cosas que tengo que tratar en mi corazón, tengo que tratar en mi mente, y yo le doy tantas gracias a Dios, porque primeramente ha sido por la ayuda del Espíritu Santo, pero Él ha usado a hombres y mujeres, a mis autoridades, a líderes espirituales, para poder ministrar mi corazón
y llevar a Dios a perdonar, soltar, y entonces poder disfrutar de una vida plena como realmente Dios lo promete para cada uno de nosotros, y que mi alma esté más sana, porque eso es lo que Dios quiere. Muchas veces hay personas que, aunque comienzan bien, en el camino se desvían porque no resolvieron cosas en su alma. Guardaron una herida, se guardaron rencor, se amargaron y terminaron alejándose. Hay tantos ejemplos en la Biblia acerca de esto, del peligro que es esto. Pero uno de los que más me llama la atención es el ejemplo de Absalón, un hijo del rey David, quien por una herida no resuelta, que ni siquiera fue directamente contra él, se amargó y terminó rebelándose contra su padre. Y eso es lo que pasó, porque era un que era hermoso, que tenía influencia, que tenía presencia, tenía tantas cosas para hacer, pero terminó muerto, colgado y asesinado, todo porque no supo resolver cosas en su alma. Por eso es tan importante que, para terminar bien, cuidemos siempre nuestro espíritu, pero también cuidemos nuestra alma. Y número 3, y para terminar, la otra parte de nuestro ser, que es el cuerpo. Y quizás para estas alturas dirías, quizás algunos pueden llegar a sonar importante, pero déjame decirte que para Dios es más importante de lo que uno llegaría a pensar, porque Dios nos dio nuestro cuerpo, y Dios nos da a entender en su palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Además, solo tenemos un cuerpo, solo tendremos un cuerpo, así que tenemos que cuidarlo. Déjame ponértelo de una manera más práctica. Mira, sin la salud de nuestro cuerpo, es más difícil servir a Dios y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Nos veríamos más limitados. Y aunque no es imposible servir a Dios, quien es sabio y quien es entendido, cuidará también de su salud, porque entenderá que la salud es un regalo de Dios. La salud es algo que Jesús compró y ganó en la cruz. Y a veces nosotros, por nuestros descuidos, y me estoy y creo que en México se batalla mucho con esto, porque no sé si saben ustedes que México es el primero o el segundo país en el mundo con problemas de obesidad y problemas de salud, entre otros. Hay muchos otros problemas, pero tan solo de hablar de la obesidad, que ya es un problema tan... Esto me golpea a mí, porque la salud es que Jesús nos regaló, y a veces tú y yo la menospreciamos cuando no cuidamos de ella. No cuidamos nuestro cuerpo. El cuerpo es el instrumento principal que tenemos para servir a Dios en esta. Aunque podemos exigir para servir a Dios, y lo podemos disciplinar, y lo debemos forzar para hacer las cosas para Dios, también, escucha, hay que cuidarlo. Quien cuida su ser, todo su ser, no solamente cuida su espíritu, su alma, sino también su cuerpo. Buscará estar sano en todas las áreas posibles. Déjame decírtelo así, incluyendo la física. Nuestro cuerpo lo cuidamos a través de 3 acciones básicas que yo creo que todos hemos escuchado. Comer bien, mente. Hablo con consejos prácticos. Esto es algo que todos hemos escuchado, pero a veces luego creo que se cae en una mala interpretación cuando se le da un énfasis sobrevalorado al cuerpo. Entonces pues está mal, porque ya caemos en un hedonismo, caemos en problemas bueno, porque ya que un psicólogo nos diga, ¿verdad? Cuando ya solamente adoramos nuestro cuerpo, y eso es lo más importante, eso es un desbalance también. Pero es importante cuidar nuestro cuerpo. Incluso la Biblia nos da consejos al respecto. Pablo le recomienda a su hijo espiritual Timoteo tomar vino, que no es igual al de este tiempo, ¿verdad? No es una excusa para hacerlo, pero en su tiempo recomienda tomar vino por cuestiones de salud, porque dicen los estudiosos de la Biblia, los que conocen más todo eso y han investigado más al respecto, que
tenía problemas estomacales y en ese tiempo tomar agua pues no era lo más recomendable porque no era potable, había muchas cosas que luego les causaban enfermedades, entre otras cosas. Lo más sano en ese tiempo era tomar vino, que era un jugo de uva fermentado, ligeramente fermentado, no como en este tiempo lo conocemos. Y Pablo le dice, mira, por salud, mejor toma vino en vez de agua. Pero el principio es este: cuida tu alimentación por cuestiones de salud. Pablo le da un consejo sabio, práctico, muy sencillo de la alimentación a su hijo espiritual Timoteo. ¿Por qué? Porque era necesario que él cuidara su salud, su cuerpo. Tú y yo también tenemos que cuidar nuestra alimentación. También en la Biblia encontramos el principio del descanso, o como se le conoce también, el reposo, donde el punto no es guardar un día y todo eso, porque creo que nos desenfocamos. El énfasis es aprender a descansar y reposar, entender que hay un tiempo para todo, como lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para descansar, donde muchos conocemos lo que dice la Biblia, que 6 días vamos a trabajar, debemos reposar en Dios, debemos descansar en Dios. Debemos aprender este principio. El descanso es necesario. El arco, que todo el tiempo está tensado, pierde su fuerza para poder lanzar las flechas, las saetas. Pero cuando tú desentensas de vez en cuando, periódicamente, intencionalmente, inteligentemente el arco, nunca perderá fuerza. Estará siempre listo para la batalla. Así nuestros cuerpos, cuando les damos el descanso correcto, estarán listos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Del tema del ejercicio como tal, bueno, no se toca mucho en la palabra, porque mira, en ese tiempo, en teoría, la gente era más saludable que en este tiempo. La gente caminaba, hacía caminatas, subía montes. Sabemos que Jesús echaba, ¿sabe cuántos kilómetros para viajar aquí? Cuando dice, y subieron a Jerusalén, caminaban decenas de kilómetros para hacer eso. Por lo menos caminaban. En este tiempo, el sedentarismo y muchas otras cosas afectan nuestra salud. Pero el principio es este: quien cuida su ser va a cuidar su espíritu, que yo creo que es lo más importante en nuestra relación con Dios, con la palabra, con la oración. Va a cuidar de su alma, va a cuidar de que no haya cosas inconclusas dentro de él, dentro de ella. Para eso va a través del Espíritu Santo, Dios va a ir revelando cosas, pero también a través de instrumentos, hombres y mujeres y autoridades, Dios nos va a ministrar para llevar a perdonar y experimentar la libertad, para que tengamos sanidad en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Pero también quien cuida su ser va a cuidar su cuerpo. Por eso, familia, es muy importante que como obreros aprendamos a cuidar nuestro ser. Aprendamos a cuidar lo más importante, quiénes somos y lo que representamos para Dios. Cuando una persona tiene claro que es un hijo de Dios, eso se va a ver reflejado en todas las áreas de su vida, en su relación con Dios, en sus emociones, en sus pensamientos, pero incluso, escúchame, déjame decirte esto, también en su cuerpo. Así que seamos sabios, seamos entendidos, y para que cuando llegue permanezcamos fieles hasta el final, podamos dar cuentas correctas a Dios todo hasta el final. Vamos a cuidarnos, familia, vamos a cuidar nuestro ser antes que el hacer, porque cuando cuidamos nuestro ser, lo que hagamos lo haremos mejor, de mejor manera y con el propósito correcto. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos, familia, en la próxima sesión, donde hablaremos de otras áreas que yo creo que va a ser muy importante seguir tocando. Que Dios les bendiga.